Si tiene su Biblia, por favor vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a empezar a leer en el versículo 12. Segunda de Reyes 20, empezando en el versículo 12. Dice, en aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especies y los preciosos ungüentos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que hay en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, mas no habrá paz y verdad en mis días. Y ese es el pasaje que me quiero enfocar. Y en este pasaje vemos que personas de Babilonia, ¿verdad?, vienen y le dan un regalo y le mandan cartas, porque había caído enfermo. Y si fueras a ver el capítulo anterior, vemos que lo que pasó es que Ezequías está enfermo, pero después él oró a Dios y Dios le extendió la vida por 15 años. Y entonces por eso Babilonia le manda regalos, le manda cartas, felicitando, ¿verdad?, por eso. Y después Ezequías va y les enseña todo lo que hay. Les enseña todo el oro, todo el tesoro. No hay nada que no les enseña. Y eso es algo muy interesante, muy impactante, porque imagínense que fuera a venir un país como China o Rusia y fuera a venir a Estados Unidos y el presidente nada más le enseña todo lo que tenemos, ¿verdad? Sería algo raro. ¿Por qué harías eso? Ahora, con el presidente que tenemos ahorita, no es muy difícil imaginarse que haría eso, pero sería algo raro, ¿verdad? Y después de eso, vemos que Isaías viene y básicamente le regaña. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Ahora va a venir Babilonia y va a tomar a Israel o a Judá, ¿verdad?, el reino del sur. Y Ezequías dice, estos son buenas noticias. Qué bueno. Entonces, aquí lo que yo creo que podemos ver de Ezequías vemos un pecado que muchos cristianos hacen y son culpables, y yo creo que es el pecado de la indiferencia. El pecado de la indiferencia. Y el título de mi sermón el día de hoy es, le debería importar. A usted le debería importar. Porque vemos aquí que a Ezequías, la verdad, no le importó, uno, en enseñarle el reino y toda la plata y todo el oro a los de Babilonia, pero también después no le importó cuando le dijeron de la consecuencia. Solo dice, hey, con que yo esté bien, es todo lo que me importa. Y vemos el pecado de la indiferencia. El diccionario define la indiferencia cuando uno no tiene interés por algo o no le da importancia a algo. Básicamente cuando a uno le da igual. Y ese es lo que vemos en muchos cristianos. Es el pecado de la indiferencia, que no les importa.
Y obviamente no siempre es malo ser indiferente. Hay ciertas cosas que de verdad yo no les doy mucha importancia, ¿verdad? Como deportes o cosas así, de verdad. Hay muchos deportes que a mí no me importan. No me importa quién gana, no me importa cómo va. Pero cuando viene la vida cristiana, es importante no ser indiferente. Y vemos muchos cristianos que son indiferentes cuando vienen a estas cosas, que juegan básicamente a la vida cristiana. Van a la iglesia por rutina, a lo mejor hasta van y ganan almas, pero realmente lo están haciendo solo por costumbre, no porque realmente sienten un deber o una convicción de hacerlo. Y por eso yo creo que muchas iglesias están siendo peor y están muriéndose, es porque las personas que están en esas iglesias ya no tienen motivación, ya no les importa de servir a Dios y hacer lo más que pueden por Él. Y entonces, quiero dar 3 puntos para no ser indiferente. Si usted dice, mira, en mi vida cristiana o aún en otros aspectos, cuando viene a mi trabajo, cuando viene a mi familia, veo que yo soy un poco indiferente. Hay 3 puntos para no ser indiferente. Número 1 es no sea egoísta. Mira el versículo 20. Dice los demás, o el versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, mas no habrá paz y verdad en mis días. Vemos aquí que Ezequías fue egoísta. Dijo, con que en mis días haya paz, con que en mis días no venga Babilonia y destruya la nación, a mí de verdad yo estoy bien con eso. Y la causa, yo creo, principal de la indiferencia es ser egoísta. Pero vayan conmigo, mantengan su lugar aquí en Segunda Reyes, pero vayan conmigo a Filipenses, al libro de Filipenses. Porque el ser egoísta, el solo enfocarse en uno mismo, no es la actitud que deberíamos de tener como cristianos. Mira el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Mira versículos 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que vemos aquí es que nos dice aquí Pablo que nosotros deberíamos de preocuparnos en las cosas de otros más que nosotros mismos. Y una manera de parar de ser indiferente es que se fije usted en lo de los demás. Porque si piensa, diría, ¿por qué muchos cristianos no van a ganar almas? Es porque solo están enfocados en sí mismos. Solo están enfocados, bueno, yo ya soy salvo, yo ya sé que voy al cielo, ¿para qué voy a ganar almas? Pues es porque usted necesita parar, enfocarse en sí mismo y pensar, mi hermano, mis papás, mi familia, mis amigos no son salvos, entonces yo debería de tener amor y compasión para con ellos y predicarles el evangelio. Entonces no sea egoísta, es el primer punto de cómo no ser indiferente. Vaya conmigo a Segunda Reyes 20 otra vez y vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es, usted necesita entender la gravedad o importancia de la situación. Mira versículos 13 y versículo 15. Dice, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especias y los preciosos ungüentos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Versículo 15. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondiendo, vieron todo lo que hay en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Ezequías no pensó que fue extraño, o de verdad no le causó ninguna molestia el enseñarle a Babilonia literalmente todos los tesoros.
literalmente enseñarle, mira, aquí tenemos la plata, aquí tenemos el oro. Imagínese que alguien viene a su casa y usted va y le va a enseñar, mira, aquí escondemos el dinero, aquí está la caja fuerte, aquí están nuestras pistolas, ¿verdad? Sería algo ridículo. Nadie haría eso. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta, es algo importante, es algo secreto, es algo que no voy a andar anunciando a todos. Pero Ezequías no se dio cuenta que era algo importante. Lo tomó como algo liviano. Pero a mí, ¿qué me importa? ¿Verdad? Vayan conmigo a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Segundo punto, para no ser indiferentes, tenemos que entender la gravedad o la importancia de la situación. Muchos cristianos, la razón que no sirven a Dios porque no lo ven como algo importante. No lo ven como es algo necesario que tengo que hacer. Pero mira, en Lucas 19, y vamos a ver, empezando en el versículo 12, dice, dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejas para tomar para sí un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos la aborrecieron y enviaron tras a él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que cuando él regresó, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces da minas a sus siervos y les da, él espera que le den de regreso algo. El versículo 16. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha ganado 5 minas. E igualmente dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Pues tuve miedo de ti, porque eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Pero ¿por qué pues no diste mi dinero al banco para que al venir yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Entonces en esta parábola, el Señor que se va y deja minas a sus siervos, representa a Dios, ¿verdad? Sus siervos somos nosotros. Y vemos aquí que el que produce algo, ya sea que produce otras 10 minas o produce 5 minas, el Señor le dice, buen siervo, hiciste bien. Pero al que dijo, yo lo escondí en un pañuelo, que tenía miedo, a él el Señor lo regaña. Y es algo que tenemos que darnos cuenta, es que Dios, obviamente sabemos que la salvación es gratis, no es por obras, y una vez salvo, siempre salvo. Pero después de ser salvo, Dios quiere que hagamos buenas obras. Dios espera que hagamos buenas obras. Y un día vamos a dar cuenta al Señor por lo que hicimos en esta tierra. Y Dios espera que produzcamos algo. Él estaba enojado con la persona que no produjo nada. Y note que en el versículo 21 dice, porque pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo. Dios es un Dios severo. Y entonces, aún él mismo dice, ¿por qué no lo pusiste mi dinero al banco? Para que al venir yo lo hubiera recibido con los intereses. Entonces, es mejor producir algo por Dios que nada. Pero lo que quiero dar a entender con este pasaje es esto, que es algo importante. Si Dios nos va a dar recompensas por lo que hicimos, ¿usted no cree que es algo importante? ¿Usted cree que Dios solo le va a dar recompensas por hacer algo que no importa? Si Dios nos va a recompensar por las obras que hacemos, significa que son importantes. Significa que tienen un impacto eterno. Las personas que ganamos a Cristo van a ser salvos por toda la eternidad, ¿verdad? Y entonces nosotros no deberíamos de ser indiferentes como este siervo con una mina que esconde su mina en un pañuelo, sino que deberíamos de producir algo. Y como dije, aun si solo es producir interés, ¿verdad?
Si lo piensa en el banco, si yo pongo dinero, los intereses no es mucho. A veces es 0.01%, pero es algo. Y yo creo que la lección que vemos aquí es que Dios prefiere que hagamos algo que nada. Obviamente Dios le gustaría que todos diéramos el máximo esfuerzo. Pero si no va a dar lo máximo, por lo menos dé algo. Si no va a venir a ganar más todas las semanas, por lo menos ve una semana. Si no va a venir a la iglesia todas las semanas, por lo menos ve una semana al mes. Es mejor que usted produzca algo, que le dé algo de interés, que no produzca nada. Vaya conmigo otra vez a 2 Reyes, capítulo 20. Entonces, el primer punto fue no sea egoísta. El segundo punto fue entienda la gravedad o la importancia de la situación. El tercer punto es mida las consecuencias. Miren versículos 17 al 18. Dice, he aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías no midió las consecuencias de mostrar todo su tesoro, de que Babilonia iba a tomarlos y conquistarlos. Porque literalmente dice que sus hijos van a ser eunucos en el palacio. Todos los tesoros que tenían van a ser llevados. Es algo importante. Imagínense que Estados Unidos fuera a ser tomado por una nación. No sería algo ligero, sería algo de importancia, sería un evento grande, ¿verdad? Que todos los hijos sean llevados a Rusia, hechos eunucos y servir a otro rey, a otra nación. Yo no creo que nadie pensaría, oh sí, eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces es algo, pero Ezequías no midió las consecuencias, que iba a ser las consecuencias, ¿verdad? Y muchas personas que son indiferentes, una de las razones que son indiferentes es porque no miden las consecuencias. No miden, mira, si yo no voy a ganar almas, ¿qué va a pasar? No piensan en eso. Los que son indiferentes con su trabajo no piensan, si yo no hago mi parte, entonces, si yo no hago mi parte, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Mi compañía pierde dinero, mis compañeros van a tener que hacer más trabajo, todos van a estar enojados conmigo. No piensan en las consecuencias de sus acciones. Pero nosotros deberíamos de pensar en las consecuencias y eso nos debería de motivar a no ser indiferente. Déjame darle un ejemplo. Vea 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Mire el versículo 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la consecuencia, según este versículo, si nosotros no compartimos el evangelio? La gente no va a ser salva, ¿verdad? No somos calvinistas, no pensamos, es que si van a ser salvos, un día se van a levantar y van a ser salvos, ¿verdad? Van a amanecer salvos. No, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y hay gente que hubiera sido salvo, que no va a ser salva si nosotros no vamos y predicamos el evangelio. Pero la gente que es indiferente no piensa en esto. ¿Por qué? Porque son egoístas. ¿Por qué? Porque no están pensando es algo importante. ¿Por qué? Porque no miden las consecuencias. Entonces, para no ser egoísta o para no ser indiferente, ¿qué debemos ser? No ser egoístas, entender la importancia de la situación y medir las consecuencias. Vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por nueva vida, gracias por tu palabra, Dios. Pido que nos ayudes a no ser indiferentes, Dios, a seguir con la pasión y la motivación para ganar almas y servirte, Dios, y darle la importancia y la seriedad que merece. Y pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.